¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy el director de Factual, una organización mexicana que se dedica a crear redes y aprendizajes entre medios y periodistas de toda América Latina. Tenemos varios proyectos. Uno se llama Distintas Latitudes, que es una plataforma de información y análisis sobre lo que sucede en la región. La red LATAM de jóvenes periodistas y el Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, que se hace año con año desde 2012 en la Ciudad de México y congrega a distintos editores, periodistas, fotoperiodistas, estudiantes y público interesado para discutir sobre temas de nuevas tendencias en el periodismo en toda la región. Hoy es 8 de abril y estamos por iniciar esta charla que lleva por título Migrantes, Migraciones y COVID en América Latina. Nos acompañan 6 amigos, 6 amigas, panelistas de lujo. Tenemos una gran distribución, empezando desde Estados Unidos, donde está Aileen Truax, periodista especializada en temas de migración desde hace ya varios años, autora de algunos libros sobre Dreamers en Estados Unidos, sobre el muro de Trump. Y en México están 2 colegas. Por un lado está Patricia Mercado. Ella es directora de un proyecto bellísimo que se llama Conexión Migrante, que es básicamente información de servicio para migrantes, fundamentalmente migrantes que están en Estados Unidos, pero cada vez se ha ido ampliando a otros territorios. También nos acompaña Alberto Pradilla. Él es periodista español residente en México. Estuvo viviendo hace algunos años en Guatemala y ha seguido muy de cerca las distintas caravanas migrantes que han atravesado desde Centroamérica, pasando por México con la intención de llegar hacia Estados Unidos. Ya en la región andina tenemos a 2 personas. Una es Gina Moreno. Ella es periodista de investigación, ha pasado por los medios más importantes de Colombia. Recuérdame, Gina, no sé si sigues estando al frente de Consejo de Redacción, pero durante varios años estuviste en este increíble proyecto de generación de redes y aprendizajes también entre periodistas de Colombia. Ahí estás en mute, querida. Lo siento. Hola, hola a todos y sí, un cordial saludo. Por ahí estuve sí, en Consejo de Redacción, que es una organización para promover el periodismo de investigación en Colombia, como presidenta 6 años, y sigo siendo una miembro muy activa del proyecto. De hecho, solo en diciembre del año pasado lanzamos uno de nuestros últimos libros, que es precisamente Pistas para narrar la migración, historias en movimiento, algo que nos va a orientar un poco la conversación y bueno, a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, Gina. Gina también es maestra de la Fundación Gabo y en los últimos años ha estado muy orientada a temas de migración Colombia-Venezuela. Desde Quito nos acompaña Jefferson Díaz. Él es periodista venezolano y ecuatoriano, en este momento residiendo en Ecuador, uno de los epicentros pues de la pandemia en América Latina. Entonces será muy interesante contar también con esa visión. Y en el extremo del continente, en el sur, en Buenos Aires, está María Laura Chang. Ella es periodista especializada en temas de salud, en temas de género. Hace parte del equipo de Chicas Poderosas, del equipo global de Chicas Poderosas. Y con mucho orgullo puedo decirles que es parte de la tercera generación de jóvenes periodistas de la red LATAM, de distintas latitudes. Ella es periodista migrante venezolana y radica actualmente en Venezuela. Entonces, una última petición a las personas que acaban de llegar. Porfa, si se pueden poner en mute. Ella escucho todavía unos audios que se están introduciendo. Voy a empezar con unas preguntas para nuestros panelistas y a partir de la primera ronda de respuestas, por favor, si tienen preguntas o comentarios, váyanlos poniendo en el chat para hacer esta conversación lo más fluida posible, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que empezar con una pregunta muy aparentemente sencilla y es ¿cómo están y cómo lo están viviendo en sus territorios? ¿Qué están viendo y qué está pasando con los migrantes? Entonces, empecemos desde el norte. Aileen, por favor, si nos puedes contar un poquito tú dónde estás, cómo estás y qué estás viendo.
Hola a todos. Muchas gracias a tanta gente por conectarse. ¡Qué emoción! Bueno, yo habitualmente resido en Los Ángeles, pero estoy cursando un año académico en la Universidad de Michigan. Michigan es un estado al norte, es frontera con Canadá, y estoy a 40 minutos de la ciudad de Detroit, que es una pues, de las ciudades más golpeadas por la recesión, que apenas empieza a recuperar. Y es una ciudad que después de la crisis de 2009-2010, con el cierre de las automotrices, que era su principal motor, este, se fue recuperando principalmente con gente que llegó de otros estados, muchos inmigrantes, mucha gente de México que vivía en Nueva York o en Chicago y que con la crisis se tuvo que ir a sitios, eh, bueno, menos caros, ¿no? Para vivir. Eh, Michigan es uno de los estados en los que está creciendo más rápido el número exponencialmente, y Detroit es una ciudad que hay medio se va recuperando, pero todavía está muy golpeada por la crisis. Hay mucha población en pobreza, hay mucha población minoritaria, y bueno, sabemos que en todos los países está ocurriendo. Nueva York es un caso muy claro, que las comunidades más golpeadas son las minorías, afroamericanos y latinos, y las personas indocumentadas, ¿no? Podemos hablar un poco más de esto, pero en general es eso. Yo estoy en una ciudad que, a pesar de estar a 40 minutos de Detroit, es relativamente privilegiada en términos de que es una ciudad pequeña, es una ciudad que está alrededor de una universidad, entonces es una pequeña burbuja muy diferente de lo que se vive aquí al ladito. Muchas gracias, Aileen. Vámonos, porfa, con Patricia Mercado. ¿Dónde estás? ¿Cómo la estás llevando? ¿Qué ves que está pasando con las personas migrantes? Estás en mute. Hola, hola a todos, bienvenidos. Pues yo estoy en la Ciudad de México, estoy en casa, tengo ya un mes encerrada, no totalmente encerrada porque como platicábamos hace algunos minutos, sí es posible ir a comprar despensas, sí es posible salir a caminar un poco y demás. Y los migrantes que están en México, que los agarró la pandemia a medio camino, pues no tenemos mucha información de ellos, tenemos información de qué está pasando en los albergues. Los albergues básicamente lo que están haciendo es reduciendo el número de personas que regularmente aceptan para intentar que pues no estén tan juntos. Nosotros la semana pasada publicamos un trabajo donde hablamos con albergues de la frontera norte y el albergue de Saltillo, que es muy importante, y tienen al menos a la mitad de cupo con migrantes porque no es posible recibir más, no están recibiendo ayuda ni del gobierno ni de nadie, todos son donativos ciudadanos. Y en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración, pues hay un hacinamiento terrible, ha habido intentos, ha habido intentos de huelgas de hambre, intentos de romper la cerca para salirse. En Chiapas pasó eso apenas hace algunos días. Y hay mucha inquietud porque, bueno, como siempre es la población más vulnerable, es la población olvidada, es la población que no está registrada, que no sabemos cuántos, ni quiénes, ni de dónde vienen con precisión. Y eso hace mucho más difícil todo. Y bueno, en general México, pues yo creo que Alberto ahorita les contará en general cómo ve las cosas, pero no, yo veo solamente alguna gente muy preocupada por el tema, pero la vida cotidiana, la gente está en la calle, hay tráfico en la ciudad, entonces a veces es complicado ponerte a pensar en eso y decir, bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Pero los migrantes totalmente desprotegidos aquí. Claro, muchas gracias, Patricia. Vámonos contigo, Alberto. Tú en Animal Político desde hace años has estado haciendo seguimiento al tema de migrantes centroamericanos que pasan por México, y recientemente leí algunas notas de tu autoría en Animal Político. La situación se está poniendo complicada, ¿no?
¿Qué notas? ¿Qué alcanzas a ver? ¿Cuál es la sensación? Hombre, pues actualmente yo creo que lo fundamental es que el coronavirus o la pandemia ha servido para que Donald Trump cumpla su sueño de poder deportar a todo el mundo sin dar explicaciones a nadie. Es decir, de primeras, lo que está pasando es que, eso además lo reconocía el canciller Marcelo Ebrard, el mismo modelo que se estaba aplicando para Remain in México, es decir, para los solicitantes de asilo, que solicitan asilo pero son devueltos a México para esperar su cita con el juez, ahora lo que está ocurriendo es que se deporta masivamente a mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Ese es el dato que tenemos, porque tampoco hay muchos datos. Se les deporta directamente a la frontera. No hay datos porque el Instituto Nacional de Migración de México no responde, porque se ha suspendido el tema de las solicitudes de acceso a la información. Entonces, no tenemos forma de saber cuánta gente se está devolviendo, en qué condiciones, si se les está haciendo pruebas médicas. Eso en el norte. ¿Qué ocurre? Que en el norte también los albergues están colapsados y muchos cerrados. Con lo cual está habiendo un sistema de deportación desde Estados Unidos hasta Centroamérica, un sistema no oficial de deportación. La gente intenta cruzar, aunque están cruzando de forma menos que antes, ¿no? Les atrapan en la frontera, los devuelven a México y en México no tienen dónde quedarse, pues en Tamaulipas, en Tijuana, no tienen dónde quedarse, entonces hay autobuses pagados por el Instituto Nacional de Migración que los dejan en la frontera con Guatemala. ¿Qué ocurre? Si eres guatemalteco, tú puedes cruzar, porque Guatemala sí está aceptando con ciudadanos, pero Honduras y El Salvador no aceptan, con lo cual se están quedando ahí en un limbo en la frontera sur, pues también eso, con el riesgo de contagio. Y un poco lo que comentaba también, el tema de las estaciones migratorias, de las cárceles para migrantes, ha habido también, pues eso, mucho miedo, no hay condiciones para tenerlos allá. Hubo un motín en Tenosique la semana pasada y un solicitante de asilo, es decir, ni siquiera un migrante irregular, aunque ser migrante no es delito y no debería estar en prisión, pero un solicitante de asilo murió en el interior de esa cárcel para migrantes, ¿no? Entonces, la situación ahora es terrorífica, pero sobre todo es que Donald Trump ha cumplido su sueño de poder deportar a la gente sin dar explicaciones, y México no está protestando por eso. Muchas gracias, Alberto. Bueno, claramente empieza ahí a notarse pues cómo la situación perdón, se estaba metiendo un teléfono. Bueno, claramente las personas migrantes es un grupo de altísima vulnerabilidad, de riesgo, ¿no? O sea, no sé cómo será en sus países, pero al menos acá en México, todos los días a las 7 de la noche tenemos a nuestro subsecretario de Salud dando una conferencia diaria y nos establece que los grupos de riesgo son fundamentalmente personas mayores de 65 años, personas con hipertensión, personas con diabetes, etcétera, pero poco se menciona en México la situación de los migrantes, de las personas migrantes. Entonces, vamos a hablar ahora de, pues, qué está pasando en la región andina, qué está pasando precisamente con los migrantes, que pues necesariamente tenemos que vincularlo con lo que ha sido el éxodo masivo de personas de Venezuela que en los últimos años han tenido que salir, que están en distintos países y pues qué alcanzan a distinguir y cuál creen ustedes que es el principal desafío hoy por hoy para nosotros como periodistas, para el periodismo latinoamericano, para recoger esas historias. Entonces, Gina, por favor, si podemos empezar contigo en Colombia. Vale, bueno, realmente la situación en Colombia sigue siendo muy compleja y en estos momentos con la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, por supuesto que tiende a complejizarse mucho más. Las cifras dan cuenta de que en Colombia tenemos alrededor de 1.771.000 migrantes, según Migración Colombia, de los cuales solo el 58%, no más, más de la mitad está en condición irregular. No tiene ningún tipo de documentación. Si a eso le sumamos que algunos gobiernos locales han tomado medidas tremendamente complejas en esta temporada, diría yo quizás un poco difíciles de entender y de comprender, como el caso de un alcalde en el nororiente colombiano que expidió un decreto donde prohíbe la permanencia de los migrantes irregulares en su territorio. Estamos hablando de que los gobiernos están contribuyendo de alguna manera, algunos gobiernos locales, a una ola xenófoba de dimensiones descomunales. Yo creo que la cobertura, como tú lo preguntas, de la migración
más acelerada y abrupta que tiene América Latina en un tiempo contemporáneo que se extiende por los años, como es la migración venezolana, demanda unos ejercicios mucho más sostenibles en los medios de comunicación y muchísimo más en este tiempo. Mis colegas de frontera, la gente que está en el diario La Opinión de Cúcuta, me cuentan permanentemente, y en Arauca, porque pues siempre estoy en contacto con ellos para que me digan cómo están las cosas, cómo se comporta el fenómeno. Me cuentan que en estos momentos, con los cierres de fronteras ordenados por nuestro presidente, se ha generado una complejidad en esos lugares porque muchas personas, muchos migrantes venezolanos, que tienen que ver un poco con esta migración pendular, que vienen a trabajar a Colombia y regresan a sus territorios fronterizos con algo de dinero para sus familias, están queriendo volver, están queriendo retornar a Venezuela para llevar lo que han logrado y no se puede. Los pasos fronterizos autorizados, pues por supuesto están bloqueados. Y por otro lado, las trochas, que son todos estos caminos ilegales que no se instalan a partir de la migración, sino que ha sido un paso permanente entre Colombia y Venezuela por muchos años, porque nosotros primero fuimos migrantes, los colombianos migraron al vecino país en masa también en los años 80. Esas trochas hoy día se están reactivando, representando peligros para la comunidad porque en algunos puntos, como el caso de Arauca, están habitadas por grupos irregulares, como el caso del ELN, y en algunos momentos también hemos tenido informaciones de que migrantes, específicamente población infantil, ha sido reclutada en algunos momentos y afortunadamente ha podido ser rescatada por organizaciones. Yo diría que todo esto, que este panorama que es muy breve y que por supuesto tiene muchísimas más aristas, que afortunadamente nos ayudan a entender en Colombia organizaciones que se han preocupado tremendamente desde lo académico y desde lo jurídico por estudiar el fenómeno y por llevarlo con un nivel de detalle importante para que los periodistas tengamos insumos, como es el caso de Justicia en Colombia y como es el caso de la Universidad del Rosario con un gran laboratorio que le hace seguimiento y observación a esto, exige que precisamente estemos más unidos como equipos de trabajo para desarrollar una propuesta de información permanente y sostenible. Hay algunos ejercicios que se han hecho, comenzaron con ímpetu, se abandonaron, y en este momento, cuando estamos con una emergencia como el COVID-19, es necesario que redoblemos esfuerzos para contar lo que sucede con la migración. Por lo menos para cerrar, hay dos poblaciones indígenas, los Yutpa y los Wayuu, que ya tienen casos de personas enfermas en sus territorios y ellos están en zonas fronterizas. Y los migrantes han manifestado un temor permanente por no ser atendidos, porque precisamente solamente pueden acceder a algún sistema de salud si no tienen una condición regularizada, a un sistema de salud de urgencia. Y las urgencias en Colombia se desbordan porque nuestro sistema de salud no es el mejor. Entonces yo creo que tantos temas planteados desde la salud, desde lo social, desde lo cultural, desde la emergencia como tal, desde la supervivencia, amerita un periodismo mucho más fuerte en América Latina para atender un fenómeno que al final de cuentas es un derecho, porque emigrar lo es un derecho, pero son personas vulnerables que requieren una información sostenible, verificada y responsable. Muchísimas gracias, Gina. Definitivamente el tema es complejo, tiene muchísimos ángulos para enfrentarlo, atenderlo. Y pues me gustaría pasarle la palabra a Jefferson. Él, como ya les había platicado, pues está en Quito, tiene la doble nacionalidad ecuatoriana, venezolana. Y pues por favor, Jefferson, si nos puedes contar un poco cómo lo están viviendo, cómo lo estás viviendo tú en esta condición tanto de periodista como migrante. Y pues también un poco si nos puedes hablar de esto que también es muy complejo, el tema de la xenofobia. Se está viviendo más, menos, hay muestras de solidaridad entre las personas o al contrario, estamos viendo un repunte de la xenofobia y algunas ideas sobre cómo abordar estos retos desde el periodismo. Bueno, básicamente aquí la situación que se está presentando con los migrantes es una situación de supervivencia. Y bueno, eso es algo que también se está presentando en toda la región, ahora un poco más con este tema de la pandemia.
Pero para ponerlo en números, aquí en Ecuador, oficialmente, somos 400.000 venezolanos. Extraoficialmente, ya somos más de medio millón. De esa cifra oficial de 400.000, el 88% trabaja en el comercio informal, lo que se traduce en que trabajan del día a día. Trabajan vendiendo en las calles, trabajan buscando trabajo de jornada diaria. Y claro, una vez que se decrete esta pandemia y esta cuarentena, nosotros tenemos ahorita 24 días oficialmente de cuarentena, 24 días con toque de queda en todo el país. Entonces ya la situación se está empezando a desbordar en el tema migrante, en el sentido de cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a comprar comida, cómo voy a mantener la casa, no tengo dinero para poder sobrevivir. Entonces lo que se está presentando es que se busca ayuda a través de organizaciones internacionales y el propio gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno de Ecuador? El gobierno de Ecuador ha creado varios proyectos sociales para ayudar a las familias más vulnerables y no solo familias migrantes, todo tipo de familias, porque también aquí hay familias ecuatorianas que viven en extrema pobreza, que también viven del día a día. Entonces, el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, diseñó un proyecto que se llama Dar una mano, brindar la mano sin dar la mano, algo así. Y eso significa dar kits de alimentos a todas estas familias vulnerables. Para poder entrar para que te puedan dar esa bolsa, se creó un sistema a través de internet en el que tú te inscribes y, bueno, pones tus datos y ellos te contactarán cuando te llegue la bolsa. En los primeros días de cuarentena, a ese sistema no podían ingresar migrantes. No aceptaban números de cédula extranjero, no aceptaban números de pasaporte y obviamente eso generó un malestar, porque como te comenté antes, son 400.000 personas viviendo en este país, venezolanos viviendo acá, y la mayoría vive en Quito y en Guayaquil, que Guayaquil es el epicentro ahorita del COVID aquí en el Ecuador, y Quito también ya está empezando a repuntar en los casos de contagiados. Entonces eso generó malestares en el sentido de que, ¿qué vamos a hacer con estas personas? El gobierno solucionó esa situación, ya se aceptan números de pasaporte y números de cédulas extranjeras, pero también se presentó, aquí hay un número que es el 171 para pedir atención médica, y tú llamabas al 171 porque te sentías mal, porque te creías tener la sospecha de que estabas contagiado, y no aceptaban a migrantes en el número. Aquí hay una organización civil que se llama Venezuela en Ecuador, aquí en Quito, que registró hasta 3.000 denuncias en esos primeros días de cuarentena, 3.000 denuncias de venezolanos que llamaban al número y no les aceptaban para atenderlos. A esto también hay que darle el contexto de que nuestros países no estaban preparados, no están preparados para esto. Esto se desbordó por todos lados. Entonces, claro, si le sumas al Ecuador el hecho de que ya estaban lidiando con la migración, con una población migrante, Ecuador, después de Colombia y Perú, es el país que más ha recibido venezolanos en América del Sur, le sumas el hecho de una pandemia, le sumas el hecho de una paralización económica, obviamente que todo se te desborda. Xenofobia en los medios de comunicación no se ha visto porque todos estamos pendientes de cubrir la pandemia y todos estamos en este barco y todos estamos tratando de remar para salir de esto con vida. No se ha visto esa xenofobia afincada en los medios de comunicación hacia los venezolanos como de repente se veía en meses anteriores, porque todos estamos pendientes de cubrir el COVID. Pero en la atención hacia los migrantes, en esos primeros días de cuarentena sí se vio esa diferenciación. Ahora que todos estamos en este barco, lo que queda es sobrevivir. La mayoría de los migrantes aquí están preocupados por cómo van a vivir y no se pueden ir del país. No puede pasar lo que está pasando en Colombia, que los venezolanos están cruzando otra vez, se están yendo en trocha y ya estamos viendo las noticias de que los están recibiendo en Venezuela casi que en campos de concentración en la frontera. Pero aquí no pasa porque aquí hay un toque de queda y no te puedes mover. Entonces los venezolanos están encerrados en sus casas, casi que viendo para el techo y pensando cómo voy a sobrevivir económicamente a esta pandemia. Muchas gracias, Jefferson. Pues en los últimos días hemos visto imágenes que claramente han sobrepasado nuestra idea de lo que es o de lo que era la realidad, imágenes que parecen totalmente de ficción. No sé si vieron, por ejemplo, a estos tanques del ejército peruano
siendo enviados de manera masiva a la frontera entre Ecuador y Perú, justo para tratar de contener pues el paso de personas desde Ecuador hacia Perú. Y evidentemente son situaciones muy complejas de procesar, muy complejas también de narrar, y pues en este contexto de una pues, aparente desprotección generalizada a las personas que no tienen una situación migratoria regularizada. Quisiera pasarle la palabra a María Laura Chang para que nos contara cómo está viviendo ella la situación desde Argentina. Por lo que he visto, por lo que he leído, Alberto Fernández, el presidente argentino, ha dado una serie de medidas en los últimos días muy orientadas a apoyar a la población que está haciendo cuarentena, pero desconozco hasta ahora si hay medidas específicamente para la población migrante en Argentina. Bueno, Jordi, y bueno, hola a todos. La verdad que un poco en lo que ocurre aquí con la población migrante es similar a lo que mencionaron Jefferson y Gina anteriormente. La diferencia es que aquí estamos extraoficialmente unos 200.000 venezolanos, de los cuales el 80% llegó en los últimos 3, 4 años. Y efectivamente el presidente Alberto Fernández ha tomado muchas medidas que algunas pues benefician a todos, por ejemplo la congelación de alquileres o subsidios de electricidad o control de precios de alimentos, pero hay otras que están, por ejemplo, subsidios monetarios, un bono de 10.000 pesos que, que es un bono especial de emergencia para las familias más vulnerables. Solo los migrantes que tengan 2 años legales pueden acceder a él. ¿Qué pasa? En los últimos 2 años es que llegó la mayor cantidad de venezolanos, y la mayor cantidad de venezolanos en situaciones más vulnerables, porque la primera oleada de migrantes aquí fue de personas más de clase media, y bueno, es una desesperación total, tal como dijo Jefferson. Lo que he podido reportear desde casa con unos paisanos es están de manos atadas sin saber qué hacer, esperando que no los echen de sus domicilios, porque aunque tengan ese apoyo gubernamental y ciertas medidas institucionales que los amparan, no tienen cómo comprar comida, muchos tienen hijos, familias con niños pequeños, que al no poder ellos ir a clase tampoco, también son como más cargas. Y bueno, yo lo que he notado es que a falta de medidas del gobierno, hay muchas organizaciones civiles y muchas simplemente personas que quieren ayudar. O sea, gente que hizo su restaurante hace unos 3, 4 años, hoy regala 100 bandejas de comida a personas que lo necesiten, sean venezolanos o no sean venezolanos. Desde ACNUR y el tema de los refugiados se están moviendo mucho para informarle a los venezolanos cómo entrar en esta clasificación de refugiado, que te da algunos beneficios, por decirlo de algún modo, que te permitan por lo menos subsistir los primeros días. Pero bueno, creo que si uno siente ya, con todos los privilegios que tenemos de tener un hogar y una casa y una nevera llena de comida, estas personas, o sea, están mucho peor porque no tienen ninguna certeza, y además que vienen huyendo de una situación desesperante a entrar a otra situación desesperante, porque obviamente no se pueden regresar. O sea, si llegaran hasta Argentina, no hay forma, con todos los países bloqueados, de que regresen. Entonces es resolver, y bueno, no queda más que pedir. Lamentablemente hemos visto también que agrupaciones religiosas han intentado ayudar, pero en la medida de lo que se puede. Como no se puede salir a la calle, aquí tenemos una cuarentena obligatoria casi que a todo nivel, o sea, incluso o sea, creo que no hay, o sea, son muy pocos las profesiones que tienen permiso para salir a la calle.
vemos que ni siquiera podemos reportear bien qué está pasando, no se puede saber bien, y creo que todos, no sé si ustedes colegas lo comparten, después de que pase esto van a salir a la luz muchas historias que ahora no estamos pudiendo contar por esta simple medida de protección de nosotros y de todo el mundo. Muchas gracias, María Laura. Hoy recuerdo haber leído una nota en El País sobre un migrante en España, me parece que de Bangladesh, que intentó llamar varias veces al número de atención médica que otorgaba el gobierno pues para hacer un diagnóstico vía telefónica, y pues después de muchos intentos y de varios días, este inmigrante murió, básicamente porque nunca le entendieron, ¿no? O sea, porque nunca pudieron comunicarse y el inmigrante murió. Hoy en la mañana, platicando con una periodista nicaragüense en Estados Unidos, me relataba un poco el drama de aquellas familias de nicaragüenses en Estados Unidos, en donde algunas personas tienen un estatus regular y pueden acceder a ciertos componentes básicos del sistema de salud, y cómo, pues, no sé, o sea, el hermano mayor tiene digamos, el estatus migratorio regularizado, pero los otros dos hermanos están sin papeles, y pues ahí también viene un drama adicional sobre, bueno, dentro de las mismas familias no todos tienen el mismo acceso a pues este tipo de temas de salud. Al mismo tiempo, es paradójico que al menos en Europa, y quisiera saber si en Estados Unidos está pasando algo similar, con este parón de la economía, la industria de los alimentos sigue siendo una actividad esencial. Y están llamando, o se están dando cuenta que necesitan manos, necesitan personas que no dejen de cosechar, sembrar, etc. Usualmente tareas que hacen las personas migrantes. Entonces, simplemente quería dejar un poco el comentario, tirar un poco la bolita hacia Eileen y hacia Patricia, pero a partir de aquí me gustaría también que la conversación fuera un poquito más desestructurada. Y si ustedes también, Gina, Jefferson, María Laura, Patricia, Eileen, quieren preguntarse cosas entre ustedes, adelante, ¿no? Gracias. Voy a tomar la bolita porque justo los dos temas que acabas de mencionar los tenía aquí como prioritarios en los puntos que quería comentar. Lo primero, el que toca acceso a la salud. Estados Unidos tiene un sistema de salud muy complejo porque, como sabemos, la cobertura de salud es cara. Entonces, si tú formas parte de la comunidad más pobre, las comunidades más pobres, tienes un nivel de ingreso de cierta cantidad hacia abajo, tienes acceso a los servicios de salud que son gratuitos, hay uno nacional, y luego los estados van teniendo sus pequeños sistemas de salud independiente que, bueno, te pueden atender. Pasa lo mismo que pasa en todos nuestros países, ¿no? Que usualmente a veces no alcanza, a veces tienes que esperar mucho tiempo para una cita, no hay medicamentos, etcétera, pero existe eso. Y evidentemente quienes son más privilegiados o tienen empleos fijos, tienen seguros de salud que les permiten el acceso a salud preventiva y atención de la salud en situaciones como esta. Como ocurre en muchos de nuestros países, la clase media en Estados Unidos es generalmente la más golpeada en este sentido, porque no eres suficientemente pobre como para tener acceso a los servicios gratuitos y no te alcanza para pagar un seguro médico, y gran parte de la gente de clase media trabaja independiente, ¿no? Como contratista independiente, como freelance y esto. Hago esta aclaración porque decías ahora, bueno, una persona tiene documentos y la otra no. En realidad hay muchos recursos para personas que no tienen documentos para tener atención a la salud. Varían de estado a estado porque, bueno, obviamente ciudades o estados, ciudades como Los Ángeles o estados como California, que tienen mucho tiempo teniendo este tipo de población y además tienen una gran población de este tipo, han creado redes, hay organizaciones, hay presupuestos federales. Estados Unidos es un país de claroscuros y en las partes donde está más apretado, ¿no? Y hay más dificultades para acceder a esos servicios, siempre hay como una respuesta péndulo de organizaciones civiles, de grupos, es una característica particular. Entonces,
Lo que yo siento ahorita, en el caso particular de las personas indocumentadas y de algunos migrantes, más que si tienes acceso o no por tu situación económica o legal, es el temor de ir a solicitarlo. Porque, número uno, no saben o no tienen la certeza de que estos hospitales donde pueden ser atendidos o estas clínicas donde pueden ser atendidos puedan también conservar sus datos y compartirlos con el gobierno federal. Y este es un temor que siempre ha existido en nuestras comunidades, pero evidentemente desde que llegó Donald Trump, pues más. Entonces hay gente que tiene acceso a servicios de salud preventiva y no los usa porque no quiere ser identificado. Lo otro es que quienes tienen residencias legales tienen la idea, y es una idea que en ocasiones está justificada, de que si tú aún no eres un ciudadano de Estados Unidos, pero estás, digamos, dejando pasar el tiempo como residente para luego tener la posibilidad de ser ciudadano, si tú has sido una carga para el Estado, no te dan la ciudadanía. Entonces, la gente evita recibir seguro de desempleo, que es su derecho, hacer uso de estos servicios médicos, que es su derecho, usar cupones de comida, ¿no? Que también es derecho, beneficios para los niños, etcétera. Esto es lo que yo siento que se está reflejando en muchas de nuestras comunidades, sobre todo las más densamente pobladas y las más diversas, ¿no? Que hay un gran núcleo de población que no está teniendo acceso a salud preventiva, que tienen poco acceso a la información y que están corriendo al hospital cuando verdaderamente ya se están muriendo, ¿no? Si a eso sumas que usualmente estas comunidades también trabajan en el sector productivo, en lo que se ha calificado como servicios esenciales, ¿no? Que es una gran ironía y creo que aquí va a dar esto para muchísima conversación en los próximos años. Es gente que no puede estar en casa, es gente que sigue saliendo a trabajar porque es gente que limpia hospitales, que mantiene caminos y carreteras, ya no te digo el asunto de los trabajadores del campo, ¿no? Es muy interesante ver, en Estados Unidos hay más o menos 2,5 millones de personas que trabajan en el campo y se considera que 2/3 partes son indocumentadas. Y escuchas al gobierno de Estados Unidos decir que no pueden parar los trabajadores esenciales y el sector de trabajadores agrícolas se considera esencial. Y bueno, te estalla la cabeza, ¿no? Claro, no te van a deportar ahora, supongo, o te van a deportar aunque seas un trabajador esencial. Es una combinación de factores que estoy de acuerdo en los próximos, no meses, años, nos van a dar para hacer historias, nos van a dar material para hacer historias que pongan en evidencia lo absurdo que han sido algunas de las regulaciones que permiten que la gente esté en nuestros países y la manera tan utilitaria en la que los gobiernos y nuestras propias sociedades han permitido el ingreso o la incorporación de los migrantes a nuestras sociedades. Las personas, decía que limpian, los que están en el campo, los repartidores, la gente que está en los restaurantes. En Estados Unidos las cocinas están llenas de latinos, ¿no? Y los restaurantes, para no quebrar, están entregando a domicilio y los repartidores son afroamericanos o latinos. Entonces, si sumas eso, ¿no? Son las personas que están saliendo, son las personas que tienen menos acceso a salud preventiva. Y aparte son personas que se sienten vulnerables y por eso no piden servicios, tienes ahí una combinación perfecta. Y rápidamente quisiera agregar un detalle más que es súper importante en Estados Unidos, que es el acceso a intérpretes en tu propio idioma. Y esto es una garantía que otorga el gobierno federal, desde el gobierno de Bill Clinton. Si tú llegas a un servicio fundamental, o un servicio federal, hospitales, cortes, a una prisión, tú tienes derecho a que se te asigne un intérprete en tu idioma. Esto es algo que, número uno, en muchas comunidades, en muchos estados, no se hace porque ni siquiera se sabe. Y luego dos, no existe el personal capacitado para ello. Olvídate del español. Tenemos gente que viene de comunidades indígenas, en el caso de México, zapotecos, mixtecos, más al sur mayas, y es gente que vino directamente de su comunidad de Estados Unidos y no habla español. Entonces necesitas a alguien que traduzca zapoteco inglés
para atender al niño en el hospital y explicarle a la mamá qué está pasando, etc. Pienso que a partir de esto vamos a cambiar un poco la manera en que estamos entendiendo qué lugar tiene cada quien en la sociedad. Y lamentablemente creo que antes de eso, pues nuevamente vamos a ver cuáles son los sectores más golpeados, ¿no? Pero quería enfatizar mucho esto, que hay una barrera legal para muchos de los inmigrantes, pero también hay esta otra barrera que es sentir que no tienen derecho y evitar ser una carga cuando están en una situación crítica. Muchas gracias, Aileen. Vamos ya a la mitad de la conversación, entonces, si alguien quiere participar, por favor, nada más levante la mano. Adelante, Patricia. Yo les quería comentar, en las últimas 2 semanas hemos estado localizando a personas, migrantes indocumentados en Estados Unidos, que se han quedado sin trabajo, algunos de ellos, otros que tienen que seguir trabajando a pesar del riesgo grandísimo que tienen de contagio, y que, como decía Aileen, pues es un fenómeno, son personas que trabajan en sectores fundamentales para la economía y que no pueden parar. Pero hay un fenómeno también que yo estoy viendo, que es, hay gente queriendo regresar a México. Nosotros tenemos un pequeño call center en Conexión Migrante donde la gente nos habla, y ha habido un aumento en las visitas a las notas, que son cómo importar un auto desde Estados Unidos a México, cómo hacer un menaje de casa a México, cómo no pagar impuestos en tu menaje de casa. Son trámites como muy precisos, y hay gente que nos ha hablado y nos ha dicho: yo me quiero regresar. Obviamente nuestra recomendación en ese momento no te muevas. Y en Zacatecas, particularmente donde yo soy, están llegando migrantes que se están regresando a vivir a Zacatecas, y que obviamente en algunas comunidades son rechazados porque, como saben que vienen de Estados Unidos, no vayan a traer el virus y demás cosas. O sea, sí se están viendo cosas de xenofobia, particularmente en estas comunidades donde llegan los migrantes. Muchos de ellos vinieron a pesar de que muchos gobiernos hicieron campañas para no vengan estas vacaciones, sino esperemos hasta ver que esto se resuelva. Muchos migrantes llegaron a sus comunidades para celebrar Semana Santa, y pues encontraron pues muchas ciudades vacías y todos los eventos religiosos y demás cancelados, ¿no? Entonces, sí, también habrá que estar atentos de qué es lo que pasa con la gente que de pronto decidió regresar a México. Muchas gracias, Patricia. Listo, te paso la palabra, Jefferson, pero voy abriendo una pregunta más para las demás personas del panel. ¿Qué tipo de historias de migrantes y género no estamos cubriendo o deberíamos cubrir? Esa es una. Y otra persona nos pregunta, ¿cómo plantear y enfocar un reportaje o noticias sobre migración en aquellos países latinoamericanos donde existen grandes brechas de desigualdad, y que no parezca que atender a una población vulnerable es entrar en competencia con los vulnerables locales, ¿no? Entonces, Sí, mira, te paso la palabra, Jefferson, pero voy dejando estas preguntas también ahí en el aire, ¿vale? sí, precisamente con esa pregunta de cómo enfocar los reportajes entre los nuevos vulnerables y los vulnerables que ya estaban en los países de acogida, aquí en Ecuador se han presentado varios ejemplos de eso. Uno de esos grandes ejemplos es el hecho del bullying a los niños venezolanos dentro de los colegios. Aquí se han presentado innumerables casos de bullying hacia niños venezolanos dentro de los colegios, y los hemos denunciado y los hemos reportado, y gracias a reportar esos casos, familias ecuatorianas con niños que han sufrido bullying dentro de sus colegios han reportado también los casos. O sea, se ha evidenciado algo que ya se tomaba como una tradición, por así decirlo, el hecho de que los niños sean agredidos dentro de los colegios. Solo que ahora con esta población migrante venezolana, los niños iban y, mira, yo reporté casos de niños que los lanzaban por las escaleras, los agarraban entre 5 y le pegaban a uno solo. Entonces, evidenciando esos casos de niños venezolanos en los colegios, se evidenció un problema muchísimo mayor, que es el bullying dentro de las escuelas. Porque salieron también familias ecuatorianas a decir, mis hijos también sufren de eso. ¿Qué podemos hacer? Porque a la hora de la chiquita, la niñez es la niñez en todos lados, ¿no? Y tiene unos derechos fundamentales y universales que tienen que respetarse.
Otro ejemplo de esto es los derechos de los trabajadores. Aquí nos hemos encontrado con muchos casos de venezolanos que trabajan, como ya comenté, a la jornada diaria o trabajan en florícolas al norte del Ecuador y no les pagan. Trabajan 18 o 17 horas al día, trabajan 6 días a la semana y lo que les prometen que les iban a pagar o no se los pagan o se lo pagan incompleto. Entonces también esos casos los hemos reportado, los hemos denunciado. Le hemos dicho a los migrantes venezolanos, ustedes también tienen derechos laborales, así tengan papeles o no tengan papeles, ustedes tienen el derecho de ir a la Inspectoría del Trabajo y denunciar lo que les está pasando. Y eso también ha generado una ola en la que también ecuatorianos que no les pagan o les pagan incompleto han denunciado y han dicho, hey, a nosotros también nos está pasando esto, ya que lo evidenciamos, ya que lo estamos colocando otra vez en la palestra pública, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quería comentar algo con respecto a lo que decía Eileen sobre la gente que tiene miedo de buscar servicios por tener papeles o no. Aquí en Ecuador se estaba dando un registro de migrantes, que en teoría, de migrantes venezolanos, que en teoría era hasta el 31 de marzo, y el gobierno ecuatoriano lo amplió 2 meses más. Todavía no se sabe cómo va a ser esa amplitud, todavía no se sabe cómo va a ser la nueva dinámica, porque bueno, estamos en esta cuarentena. Pero con ese registro de migrantes venezolanos había muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque nada más estaban registrando a migrantes venezolanos que tenían pasaporte. Tú tenías que mostrar tu pasaporte para poder registrarte en ese censo. Una vez que te registrabas en el censo, te dan una visa humanitaria y ya estás legal en Ecuador, ya puedes aplicar, puedes sacarte tu cédula, puedes tener todos los beneficios que tiene un ecuatoriano. Pero ¿qué pasaba con los que entraron al Ecuador sin pasaporte? Los que entraron con cédula, los que entraron con carta andina, no se podían registrar, no podían obtener la visa humanitaria. Entonces el miedo es que a lo que acabara el censo ahorita, el 31 de marzo, y ya el Estado ecuatoriano identificando dónde estaban los venezolanos, procediera a deportaciones masivas. O no diera el acceso a los servicios a estos venezolanos que no se registraron. ¿Por qué? Porque no tienes pasaporte. Aquí, lamentablemente, una funcionaria de la Cancillería, el registro de los venezolanos empezó en julio del año pasado y la funcionaria de la Cancillería ecuatoriana decía que, bueno, nosotros a ustedes les estamos avisando que tienen que sacarse el pasaporte para poder hacer ese registro. Pero el que conoce del tema sabe lo complicado que es obtener un pasaporte venezolano. Entonces, ese miedo también se está evidenciando aquí en el Ecuador de personas que no quieren ir a hospitales, no quieren ir a colegios, no quieren ir a ningún servicio del Estado, porque dicen, yo no me registré, no he podido registrarme en el censo, estoy ilegal, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a deportar? ¿No van a darle a mi hijo un cupo en el colegio? ¿No me van a atender en un hospital porque no tengo este número de censo? Porque te dan un número de censo. Y se han visto casos en que si tú no tienes un número de censo, no puedes sacar récord migratorio, no puedes sacar de repente algún papel que necesites en el registro civil. Y para terminar, y esto es una experiencia personal, yo me nacionalicé ecuatoriano en Venezuela. Toda mi familia materna es de aquí de Quito y yo me nacionalicé en el consulado ecuatoriano de Caracas. Mi número de cédula ecuatoriano empieza por 30. Lo que pasa es que si tú naces dentro del Ecuador, dependiendo de la provincia donde nazcas, te asignan un número, 2 números iniciales por cédula. Si naciste aquí en Pichincha, tu cédula empieza por 17. La mía empieza por 30 porque yo soy ecuatoriano, nacido en el exterior. Yo trato de meter mi cédula aquí para obtener servicios de banco, para obtener servicios de impuestos, porque aquí se tienen que declarar impuestos, para obtener facturas con mi número, con mi número de cédula y con mi nombre legal, y mi cédula no aparece en el registro civil. Porque yo soy ecuatoriano, nacido en el exterior, y aquí no se ha actualizado el registro civil. Entonces, lo que comentaban también ahí en el chat, que aquí hay también, aparte de toda esta pandemia y todo esto que estamos viviendo, que está evidenciando los errores, aquí hay problemas estructurales dentro de los estados para atender no solo a migrantes, sino también a migrantes retornados. Entonces, son cosas que se van uniendo, y le agregas el coronavirus encima y
se desborda todo. Muchas gracias, Jefferson. Adelante, Gina, y ahorita le lanzo una pregunta a Alberto, porque hay varias preguntas que tienen que ver sobre migrantes centroamericanos. Entonces, vamos contigo, Gina. Supongo que es en seguimiento de esto que está diciendo Jefferson. Sí, sobre todo porque la pregunta que hacen sobre cómo plantear y enfocar un reportaje sobre la migración en países donde existen grandes brechas de desigualdades me parece muy clave. Empezando porque sería en todos los países latinoamericanos, las brechas de desigualdad son en todos. En eso nos parecemos mucho, así como en el conflicto y en la desaparición. Yo creo que lo primero que yo invitaría a mis colegas, a todos los que están participando de este encuentro y los que están trabajando fuertemente en las coberturas migratorias, es que hay que estudiar los derechos antes de pensar en un tema y en un plan de cobertura. Porque yo, con mucho respeto lo digo, me he enfrentado como a ese enorme vacío que se tiene sobre a qué tenemos derecho y cuáles son las posibilidades que tenemos en cada nación y en cada país. Alberto Donadío, que es un gran periodista colombiano, siempre decía antes de comenzar cualquier investigación, aquí tienes el libro sobre tu país y estudiate la Constitución y revisemos las cosas, para poder tener un panorama muy claro del asunto. Y como a mí siempre me gusta irme como a lo práctico, me pongo a pensar en esto. Para el caso de la población migrante venezolana, el 57% de los que están en posibilidades de trabajo están en servicios domiciliarios, por lo general, según un estudio de la Universidad del Rosario. El 53% de ellos no tienen ningún tipo de afiliación en salud. Las condiciones no son iguales para los colombianos que están ejerciendo ese tipo de labores en otros empleos domiciliarios que sí cuentan con esos servicios. Entonces yo creo que la mejor manera de plantear cobertura frente a la pregunta que se plantea es revisar muy bien cómo se está comportando el fenómeno, si hablamos de lo laboral, tanto en la población migrante como en la población local, para que uno mismo pueda, desde el ejercicio periodístico y los datos, presentar las dos realidades y no quedarnos con una lectura incompleta sobre el asunto, que es lo que yo de alguna manera muchas veces leo. Entonces, claramente la preocupación de quien hace la pregunta del compañero es supremamente válida y es, claro, si nos enfocamos solo en contar un lado del asunto, de alguna manera sin pretenderlo, lo que estamos generando en las audiencias es una suerte, en algunas audiencias, por supuesto no todas, es una suerte de rechazo frente al tema y la manito levantada diciendo, pero ¿quién cuenta lo que está pasando en nuestro país? ¿Quién se ocupa de las dificultades y de la pobreza y de la desigualdad y del no acceso a derechos de salud, trabajo, educación de los colombianos, por poner un ejemplo? Yo creo que es eso, yo creo que es encontrar unos justos balances en la reportería que nos muestren justamente eso, porque lo estamos mirando. Por lo menos alguien ahorita preguntaba también sobre el tema del conflicto en lo territorial y si las bandas delincuenciales están actuando y no están actuando. Y yo creo que, por lo menos para un caso como el colombiano, que tenemos una historia de 60 años de un conflicto inacabado y que nos ha dado mucho insumo para entender lo que está pasando, pero para formularnos otras preguntas, el hecho de que en el caso del sur del país nos hayan contado algunos casos de migrantes venezolanos que han sido raptados por grupos, nos llevaría de alguna manera a generar las distintas preguntas que la historia nos ha mostrado sobre el conflicto colombiano y hacer esos cruces de datos que nos pueden mostrar exactamente qué es lo que está pasando y encontrar otro tipo de respuestas. Entonces yo diría que por ahí es un buen camino y claramente por eso vuelvo a lo primero que planteé. O sea, si esto simplemente es un aterrizaje forzoso de yo estoy en mi medio y me mandan a cubrir esto, pero luego me sacan y nunca más lo veo, siempre me voy a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo puedo hacer una cobertura sostenible? ¿Cómo puedo generar empatía realmente, que es una gran preocupación que yo tengo? ¿Cómo combatimos la xenofobia con empatía? O sea, ¿cómo logro la empatía frente a un tema cuando estoy dura permanentemente en esa cobertura y no entro y salgo como los rayos en medio de las tormentas, sino que yo me lo imponga como un reto primordial para que las respuestas a esas temáticas puedan llevarme a eventos mucho más potentes de lo que yo quiero contar? Y nuevamente, o sea, reiterarles, es importante tener muy claros cuáles son los derechos, conocer mucho sobre todo el escenario de derechos no solo constitucionales, legales del país, los derechos humanos, revisar el derecho internacional humanitario. O sea, la migración nos convoca, como me dicen los sociólogos que me están acompañando, estudiando este tema desde que comencé en el 2018, Gina, no pares, tienes que seguir estudiando,
para poder formularte preguntas y poderte ubicar en orillas distintas frente a los temas, que es lo que veo que se repite en el chat, y es cómo le entramos con cosas distintas. Y yo creo que un poco comienza por ahí, por estudiar juiciosamente y por aprender de quienes ya llevan un camino andado, para precisamente curarnos en salud de cometer errores que pueden hacer daño con nuestra información a muchas otras personas. Muchas gracias, Gina. Quisiera pasarle la palabra a Alberto Pradilla. Insisto, hay algunas preguntas sobre Centroamérica. Ya en la primera parte, Alberto nos hacía un poco una reflexión general sobre lo que está pasando en la frontera sur de México. Entonces, nuevamente, Alberto, si nos puedes contar qué es, o sea, qué tan desbordados están los albergues, qué está pasando con los refugios. Y hay dos preguntas que quiero anexionar ahí. Una es situación de la niñez. Si tenemos algún tipo de información, tú tienes algún tipo de información sobre niños y adolescentes no acompañados que están en tránsito, y otra que tiene que ver sobre si hay de momento algún tipo de información sobre el crecimiento de estos delitos de trata de personas. Buenas. A ver, yo hay una cosa que me parece relevante. Estaba comentando de cómo hacer las historias distintas. Yo, al menos ahora en lo que está pasando en México, es que está ocurriendo algo distinto. Es decir, está ocurriendo algo que no había pasado nunca, que es que Estados Unidos está deportando a ciudadanos de terceros países a México. Eso no se había dado nunca. No al menos de forma abierta. Es decir, agarrar a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y ponerlos en México, y ya ni siquiera como solicitantes de asilo, ¿no? Creo que eso ahora mismo no se está pudiendo trabajar del todo bien porque no tenemos acceso, porque los albergues están colapsados, porque está estando muy complicada la situación, pero es una historia que va a haber que trabajar de cero. Es decir, ¿qué está pasando con esa ruta que está cumpliendo con los sueños de Trump, ¿no? Como digo. El tema de los albergues, el problema es que no tienen, o sea, desde el principio nosotros reporteamos una cosa, que es que no tienen medios, nadie les fue a explicar qué es lo que tenían que hacer, nadie les fue a dar mecanismos, ni siquiera cosas básicas como geles. Entonces, claro, los albergues se quedan en plan de, bueno, nosotros tenemos generalmente están sobresaturados siempre, o sea, es algo ya crónico. Entonces dicen, tenemos una población, por ejemplo, en el norte, ¿no? Gente que tiene que esperar a su cita con el juez. Eso implica estar 2, 3, 4 meses, una familia, varias familias. Entonces, claro, los albergues, el otro día hablaba, por ejemplo, con uno de Matamoros y me decía, no, es que nosotros tenemos que cerrar porque así por lo menos garantizamos a los que ya están que van a estar protegidos, que no se van a contagiar. ¿Qué ocurre? O sea, es que todo el sistema lo que ha hecho ha sido, ha funcionado para que se colapse. La gente está llegando a la frontera norte, y como además Guatemala, Honduras y El Salvador no están aceptando, se están colapsando también los del sur. Es decir, tenemos a una población que en principio habría sido deportada, que está en lugares hacinados. Entonces, la situación es realmente complicada. ¿También por qué? Porque México nunca ha tenido unas instituciones que atiendan a esta población, sino que lo que hace es dejarlo todo en manos de una sociedad civil y de grupos religiosos que son gente que se deja la piel en ello, pero que tiene los recursos que tiene. El tema de niños, sinceramente, de menores no acompañados, no tengo datos. Yo entiendo que la situación será exactamente igual que con el tema de adultos, teniendo en cuenta una cosa, que aquí en realidad no es, o sea, los menores no deberían de estar encerrados, pero están. Es decir, sabemos que los menores siguen estando encerrados. Tampoco sabemos qué está pasando en las estaciones migratorias, porque las asociaciones de la sociedad civil no están yendo. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio. Entonces, ahora mismo las estaciones migratorias son un agujero negro. No sabemos qué está pasando, no sabemos si hay contagios, si no. Si tenemos que creernos lo que nos dice el Instituto Nacional de Migración, nos dice que no. Pero bueno, son datos que a veces hay que poner en cuestión, ¿no? Y yo, solo un pequeño detalle, que en esta vez también es verdad que por ahora no ha habido casos o sea, que se hayan conocido de contagios de migración centroamericana o de migración africana, asiática, etc. Pero sí que se ha generado un rechazo hacia los estadounidenses que viajan a México. Por ejemplo, hace 2 semanas se dieron muchos casos de compras de pánico en Tijuana, en Nuevo Laredo. Es decir, gente que, claro, en Estados Unidos se estaba dando ya brotes muy fuertes y cruzaba la frontera
para hacer compras de productos que no estaba viendo en Estados Unidos. No sé cuál va a ser el efecto, ese efecto, ¿no? Pero sí que se dieron, incluso en algún municipio de Sonora, se dio que los vecinos querían cerrar y no permitir el paso, ¿no? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Vamos con una pregunta con Patricia Mercado que tiene que ver con la situación de los migrantes retornados. Es una pregunta que te hicieron aquí en el chat. Perdón, Y le voy... sí, no, regresé, perdón, sí, regresé. Adelante, adelante, sigue, Alberto. No, sí, solo que para mí me parece que va a ser importante seguir trabajando el asunto. Es decir, las cosas que están ocurriendo ahora y la falta de derechos y la situación, digamos, en este momento de excepcionalidad, se están tomando decisiones y se están tomando prácticas que no van a favor de los migrantes, sino que están vulnerando todavía más sus derechos, y mi miedo es, ¿se va a cronificar esta situación? Es decir, las políticas que se están practicando ahora se van a mantener cuando esto llegue a la normalidad, cuando sepamos qué es esto de la normalidad. Y yo creo que en eso sí que vamos a tener, porque llegará el momento en el que podamos volver a preguntar por acceso a la información, llegará el momento en el que podamos realizar nuestro trabajo de una forma normalizada. Y creo que tenemos que ir apuntando todos estos cambios que se están desarrollando para seguir fiscalizando lo que se está generando. Porque, insisto, creo que el sistema de detención, encierro y deportación se está perfeccionando cada vez más y no se están garantizando para nada los derechos de los migrantes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora sí, te estaba diciendo, Patricia, hubo una persona que hacía este comentario sobre qué está pasando con la situación de los migrantes retornados, y nada más para ir previniendo, también hay una serie de preguntas que tienen que ver con migrantes y género. ¿Dónde poner la mirada en estos temas? Y fundamentalmente, Mauricio Bastien, creo que está desde Honduras, también está haciendo una pregunta sobre algo que ya hemos visto en distintos países. Está creciendo la violencia doméstica en este momento de pandemia. Si tenemos algún tipo de información sobre migrantes, mujeres y violencia doméstica. Entonces, empezamos contigo, Patricia, por favor. Sí, en el tema de los migrantes deportados hay toda una discusión porque los mexicanos particularmente que viven en Estados Unidos y sacan su matrícula consular, que es una forma de identificarse en Estados Unidos, o sacan su credencial para votar, que es se supondría la forma oficial para votar para identificarse en México. Cuando llegan a México, no les es válida ni la matrícula consular, ni la credencial para votar en el exterior, ni la carta de deportación. Y ese es el primer freno que tienen los migrantes cuando regresan, porque no pueden identificarse oficialmente por ninguna vía. Es una gran discusión que está habiendo en el Congreso porque es una modificación muy pequeña que se tendría que hacer a algunos artículos para poder hacer válida la credencial de elector para votar desde el exterior o la matrícula consular. Entonces, sí, los migrantes deportados particularmente son los que tienen mayor problema cuando regresan. Muchas gracias, Patricia. Jordi, a mí me gustaría comentar el tema de género, un poco por favor. completando lo que dijo Gina. ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí. Un poco completando lo que dijo Gina y su recomendación hacia las personas que cubrimos migración o que nos toca cubrir migración, de aprender sobre los derechos, es también entender que todas las vulneraciones de derechos no son regulares. Existe una herramienta que en verdad se utiliza cuando hablamos de temas de género, que es la interseccionalidad, y que precisamente en este caso excepcional de la pandemia se puede ver con el tema de la violencia doméstica o la violencia de género, porque vamos a poner un ejemplo. Si tienes un problema en casa y que ya se ha sabido por la cobertura que se ha hecho de que el encierro agrava la violencia de los varones que son violentos, y no tienes ningún círculo que te pueda sostener, no tienes a tu mamá que te pueda cuidar los hijos, por ejemplo, vienes de una familia como migrante que estás sola con tu agresor,
las opciones que tienes son mucho son pocas. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de la población migrante? Es una población que está mucho más vulnerada porque carece de mucho sustento. O sea, cuando comparamos al principio, mencionaba en un comentario el tema de la desigualdad, afecta toda esta situación a todos los trabajadores informales, sean de donde sean, pero afecta más a un trabajador informal que no tiene una casa propia, que no tiene un sitio donde llegar, a un trabajador informal que es la persona que le alquila, no le va a alquilar más, y como es migrante no tiene a dónde ir. Entonces creo que cuando hacemos cobertura de migración, más allá de tener claro cuáles son los derechos humanos y cuáles son los derechos en cada país, es tener en cuenta que los tipos de vulneraciones no, son distintos. Nadie quiere decir que las personas vulnerables de los países en los que estamos van a estar bien porque no pueden trabajar y no tienen para comer, pero creo que hay que evaluarlo desde esa perspectiva. Y creo que sí está en el acceso a la salud, que ya lo mencionó Eileen, sobre todo justamente en Argentina, por suerte, o yo no sé si llamarlo suerte, porque parece que cumplir un derecho humano es suerte, que puedan acceder todas las personas, algo que debería ser normal en Argentina, que es normal, pero es una excepción. Gracias, María Laura. Jordi, Estamos entrando a la parte apunte. final. Adelante, Eileen, y Sí. les voy a hacer una pregunta a todo el panel para ir cerrando ahorita, ¿vale? Ok. Dos cosas, uniendo lo que mencionó Gina y lo que mencionó Alberto. Gina, en el sentido de que tenemos que familiarizarnos con las leyes, con los marcos normativos, que estoy súper de acuerdo, y me parece que tenemos que ir un paso más allá y no solamente conocer el de nuestro país o el país sobre el que estamos trabajando, sino el marco internacional. Si te fijas en cuál es el marco internacional, el marco global sobre leyes de asilo, lo que está haciendo Estados Unidos de deportar países de Centroamérica a México viola absolutamente todas las normas. Y fueron muy pocos los medios que en México utilizaron ese argumento al momento de cubrir, ¿no? Siempre se ve qué opera en México, qué opera en Estados Unidos y cuáles son los acuerdos que se logran entre estos dos países. Yo creo que si algo nos está enseñando esta pandemia, entre muchas otras cosas, es que tenemos que ver los grandes problemas con una óptica global, ¿no? Nos centramos mucho en los problemas de forma regional o de forma nacional, tomando como referentes las fronteras, y yo creo que ahorita sí tenemos que empezar a establecer maneras de cubrir migración con una perspectiva global, haciendo comparaciones, tomando buenas y malas prácticas e incorporando eso en nuestras coberturas. A mí este asunto de la deportación de personas centroamericanas a México y que el gobierno mexicano lo esté aceptando, me parece un acto incluso criminal en términos de violación de legislación. Y lo otro sobre la cobertura de género, creo incluso que en alguna charla previa con los chicos de la Red LATAM comentamos esto, Jordi, pero el asunto de la cobertura de mujeres es algo que a mí desde antes de esto, pero ahora con mayor énfasis, me hace mucho ruido, porque en general, en el caso de la migración de Centroamérica, México, Estados Unidos, no es así en el caso de España, y no estoy muy familiarizada con ese discurso en Sudamérica, pero tiende a verse a la mujer como una persona que migra por reunificación familiar. Es decir, el hombre se va y luego la esposa lo alcanza, o la esposa con los hijos lo alcanza. Y ese es el tipo de cobertura que se hace, o bien la mujer que se quedó, ¿no? En el caso de Estados Unidos, más del 50% de las mujeres inmigrantes aquí en Estados Unidos son cabeza de familia. Y creo que ese dato nos lo hemos perdido enormemente. Las mujeres no vienen aquí para alcanzar al marido, las mujeres no vienen aquí, las mujeres vienen aquí para mantener a sus hijos, el que traen con ellas y el que dejaron atrás. Y vienen aquí para mandar remesas, y vienen aquí para insertarse.
en los estratos más bajos de las actividades productivas de Estados Unidos. En esta coyuntura, ¿cómo visibilizas a esas mujeres? Esas son las mujeres que están en lo que ahora se ha calificado como actividades esenciales, ¿no? Son quienes limpian, son quienes están en cuidados, son quienes están cocinando, etcétera. Creo que esto nos va a dar la oportunidad para cambiar la narrativa sobre migración, para descriminalizar nuestro lenguaje y para desproblematizar el fenómeno migratorio. Siempre pensamos migración como un problema, los migrantes son delincuentes o son... Esta coyuntura y el rol que tienen los migrantes en esos estratos sociales es una oportunidad maravillosa para que creemos nuevas narrativas en torno a ellos. Fantástico, Eileen. Muchísimas gracias. Estamos entrando ya a la recta final, entonces les voy a pedir, por favor, si pueden responder en un minuto y medio máximo. Y para no irnos con solamente quedarnos en la cabeza con, son temas muy complicados, muy densos, todos los grupos son grupos vulnerables, de riesgo, etcétera. Quisiera preguntarles, ¿han leído algo que les llene de esperanza, algo que digan, aquí se está haciendo un excelente trabajo periodístico, algo en sentido positivo alrededor de esta pandemia, ¿no? Entonces, o si no lo identifican de momento, alguna idea que quisieran lanzar, ¿no? O sea, como que creo que un buen abordaje para una buena historia periodística debería de ir por aquí. Entonces, les dejo estas dos ideas abiertas y antes de pasarte la palabra, María Laura, a las personas que nos están acompañando, les hago la misma invitación a que en el chat, si tienen identificada una historia, algo interesante en términos positivos, porfa, pásenos el link y yo me comprometo a que vamos a hacer una recopilación de lo que nos manden para, pues, hacer una especie de directorio y difundirlo también, ¿no? Entonces, vámonos al sur, mi querida María Laura. No, en un minuto no tengo un trabajo exacto, pero me ha gustado y me ha llenado de emoción la disposición de los médicos venezolanos migrantes, tanto en Europa como en los países de Sudamérica, y de todo el personal médico, porque además también he visto enfermeras, bioanalistas, y cómo ha sido bien recibido y se ha reseñado también en medios. Es algo bonito dentro de tanta, no sé, tantos sentimientos raros que nos ha dado esta pandemia, saber que hay paisanos que quizás no iban o no soñaban con volver a ejercer tan pronto, que voluntariamente han accedido al llamado de los gobiernos, algunos gobiernos, y eso que se pueda leer por ahí, a mí me anima, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias. Increíble, es muy, muy lindo esto que nos comentas, ¿no? Varias de las primeras oleadas de migrantes venezolanos fueron personas altamente cualificadas, muchos de ellos médicos, que no han podido ejercer como en su profesión, y qué interesante esto que nos comentas, María Laura. Jefferson. Yo tengo dos experiencias. Si puedes hablar un poco más Sí. fuerte, Jefferson. ¿Así? ¿Me escuchan? Mejor. ¿Me escuchan? Yo tengo dos experiencias durante esta cuarentena que me han hecho replantearme el hecho de que después de todo esto vamos a obtener algo positivo. Espero que sí. La primera es que en Guayaquil no hay urnas, ya hay escasez de urnas. Y un migrante venezolano, ingeniero industrial, que emigró para acá, para Guayaquil, sacó la madera de los estantes de su casa, del estante donde va el televisor, del estante donde va el equipo de sonido, y con esa madera que sacó de los muebles de su casa construyó una urna para la vecina que había muerto por el virus. Fue algo que al menos a mí me llena muchísimo de esperanza, porque creo que gracias a estos actos se va a romper esa narrativa de ustedes y nosotros, ustedes los extranjeros, nosotros los nacionales, porque al final, con esta pandemia, todos somos, lo dije anteriormente, todos estamos en el mismo barco. Y lo otro es que yo tengo ya como 8 días realizando un registro de
familias migrantes venezolanas aquí en Quito. Ya llevo más de 300 familias registradas, más de 1.500 personas. Y gracias a ese registro he obtenido donativos de comida. Mi esposa y yo tenemos ahorita un emprendimiento de ayuda social para los migrantes venezolanos aquí en Quito. Hicimos ese registro y nos han dado donativos de comida y la tenemos aquí en nuestra casa. Llega y la repartimos. Y en una de esas entregas, nuestra vecina, nosotros somos los únicos venezolanos en este edificio, nuestra vecina nos preguntó para qué eran esos alimentos. Y nosotros le explicamos. Y ella nos contó que ella también vive del día a día, que no ha trabajado en estos días de cuarentena y que tiene una hija con una pequeña enfermedad, bueno, no pequeña, tiene una enfermedad en el corazón y nos pidió si podíamos ayudarla. Y la ayudamos, porque todos estamos en este barco. Entonces, para finalizar, yo creo que como periodistas, y es clave lo que se ha dicho, es la empatía. Trabajar desde nuestros propios prejuicios también. Y una vez que trabajemos a partir de la empatía, podemos conocer y podemos hacerle honor a ese cliché de ponernos en los zapatos del otro y saber que a la hora de la chiquita, aquí los gentilicios no sirven absolutamente de nada si todos estamos padeciendo las mismas carencias. Muchas gracias, Jefferson. Vi por ahí una mano levantada de Gina, entonces vamos a Colombia, por favor. Vale, bueno, entonces un minuto. A ver. Hasta minuto y medio. Listo, yo sí quiero compartir un trabajo que me ha parecido fantástico, absolutamente maravilloso, que me removió las fibras y me hizo pensar en eso que sentí en el 2018 cuando me fui en un autobús a recorrer más de 4.000 kilómetros con 35 migrantes venezolanos fantásticos. Y es @micro para Sahara, es un podcast para el Sahara. Lo pueden encontrar en la web, ahí les acabo de colocar el Twitter. Y es un trabajo divino que hicieron en donde rescatan las voces de todas estas chicas, hijas de migrantes y migrantes que reclaman un territorio, el mar, que reclaman la tierra, que reclaman a sus ancestros, y las ponen a hablar, ¿no? Y hay un hilo de Twitter larguísimo en donde se recopilan todos estos micropodcasts con un cuidado maravilloso desde la grafía, desde lo gráfico. O sea, yo creo que cuando hablamos de historias positivas, que es tu pregunta, Jordi, lastimosamente siempre nos enfocamos como a la oportunidad de que alguien salió adelante y ya, no andamos mucho más sobre esa realidad. Yo creo que aquí podemos hacer un esfuerzo por entender mucho qué es esto del periodismo de las soluciones o del periodismo constructivo y justamente incorporar dentro de la agenda una palabra fantástica que pronunció ahorita Aileen, que es la oportunidad. O sea, la migración es una cobertura excelente desde la oportunidad. Y si nosotros enriquecemos esas agendas a partir de historias fascinantes de seres humanos que le aportan a las naciones nuestras toda una suerte de recursos, de cultura, de intelectualidad y también de sus dolores y también de sus ansiedades y de sus preocupaciones, muy seguramente vamos a poder hacer cosas tan lindas como esa que vi. Y algo que mencionaron ahorita que me parece chévere y es que preguntaba también a Aileen un poco cómo era quizás el asunto sudamericano con los temas estos de las mujeres migrantes. Yo creo que una cosa chévere que se ha hecho acá en América Latina con la migración venezolana es que se ha explorado ese lado de género. El reportaje Huir, Migrar y Parir lo logra maravillosamente. Aquí hay miembros del equipo que lo hicieron y así he visto muchos otros reportajes en medios grandes y chiquitos que han logrado conectarse con la palabra género y lo han logrado explorar con una profundidad y con un respeto maravilloso. Y quiero cerrar con esto, con 3 cositas. 1, revisemos el lenguaje. O sea, los periodistas seguimos creyendo que no las sabemos todas y no las sabemos todas. Y en cuestiones de lenguaje creo que es lo que menos sabemos, de hecho, porque no cuidamos mucho esa parte. Y 2, cuando hablaba Jefferson sobre la necesidad de explorar nuevos temas, creo necesariamente que tenemos que conectarnos cada día más con esa red. Y ahora que estamos obligados a estar en casa, hay que desempolvar las libretas y las anotaciones que hicimos en su momento y echarle teléfono a todo ese montón de migrantes que hemos conocido para contar cómo la están pasando. Yo creo que no es momento de detenernos, y esa es la tercera cosa. O sea, si creemos que no poder salir a hacer reportería a la calle es detenernos, estamos equivocados. O sea, tenemos que continuar y seguir por ellos
y por las audiencias que tienen la obligación de saber lo que está pasando con esta población, que es muchas, pero mucha gente, la que necesita de un periodismo que esté allí, que no se apague. Muchísimas gracias, Gina. Siempre inspiradora escucharte. Muchas gracias. Patricia, ¿quisieras continuar? ¿Estás en mute? No he leído algo que me dé muchas esperanzas en el futuro, por lo menos en los últimos días, pero sí creo que esta cuarentena que estamos viviendo nos sirve mucho a los periodistas para hacer periodismo colaborativo, para inventar nuevas formas de trabajar, para buscar otras perspectivas y otras herramientas que nos permitan ofrecer mejor información pues a la gente que nos consulta. Y también creo que es un momento súper importante para los medios digitales. Los medios tradicionales ya verán cómo resuelven el entuerto en el que estamos, pero creo que es una gran oportunidad para los medios digitales para hacer un mejor trabajo y tenemos la oportunidad en este momento que todo el mundo esté en su casa y todo el mundo está conectado. Entonces, creo que es un gran momento para que los medios, pues por lo menos con nosotros como Conexión Migrante, podamos ser, aunque sea una voz pequeñita, una voz de los migrantes, contar sus historias y contar sus preocupaciones y contar cómo le están pasando en este momento. Muchísimas gracias, Patricia. Alberto, no sé si escuchaste un poco la encomienda. ¿Es algún reportaje, alguna historia que te haya dejado algo inspirador o esperanzador, o alguna idea sobre algún abordaje que te pueda resultar interesante próximamente? Uy, no sé, la verdad creo que estamos sobresaturados de leer, ver y escuchar de todo. Incluso diría que a veces yo personalmente estoy intentando buscar cosas que no me tengan atemorizado con el coronavirus y que piense que en cualquier momento cuando salga a comprar el pan me va a pasar cualquier cosa, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Patricia, me parece que sí que es un buen momento para hacer otro periodismo y porque, o sea, al fin y al cabo, pues volvemos un poco a algo que es básico, que el periodismo es contar historias. Entonces, vale, no vamos a tener los grandes medios de llegar a un lugar, pero vamos a hablar con nuestras fuentes y vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Sin embargo, también lo dejo, va a ser lo que viene después, se va a dar esa paradoja, ¿no? De que es el momento en el que más gente nos está viendo, nos está leyendo y tal, pero es el momento en el que menos dinero vamos a tener. Y lo que se viene después, creo que la cobertura que se viene ahora no es solo ahora, en este momento, con lo que está ocurriendo, este confinamiento en casa, sino que las personas más vulnerables van a estar, o sea, después viene una crisis terrible en el que es una crisis no solo de derechos, vamos, en términos de migración, sino va a ser en términos de derechos laborales, se van a recortar, o sea, 2008 nos va a parecer una broma. Entonces, me parece que ahí va a ser imprescindible Estaba también de acuerdo con lo que decía Gina, ¿no? Vamos a ir a apuntar con la gente con la que hablamos, a la gente que teníamos en historias previas, vamos a saber cómo están ahora, pero también cómo están dentro de 6 meses. Porque, yo qué sé, yo hablaba hoy, por ejemplo, con un chico al que hice un seguimiento, que el chico es africano, es de Angola, y me decía, joder, me acaban de dar el permiso de trabajo en Canadá, pero no tengo dónde trabajar. Estoy en mi casa. Claro, está mejor que cuando estaba en un campamento en Tapachula, en Chiapas, pero está en casa y no tiene trabajo, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues lo que viene no tenemos ni idea de lo que va a ser, entonces pues que vamos a tener que, por lo menos, intentar aportar algo. Y reinventarnos siempre, seguramente. Aileen, te toca la noble intención de cerrar esta charla, entonces te escuchamos. Pues mira, yo, espérame, porque estoy pegando aquí el link en el... Claro, de lo de BuzzFeed. Sí, de lo de BuzzFeed. Paradójicamente fue BuzzFeed, ¿no? Un medio que normalmente no mencionamos en este tipo de conversaciones, pero hicieron una recopilación de fotografías de personas ayudando a otras personas durante el coronavirus. Y me movió mucho, más que todo lo que había estado leyendo ese día, durante el día, porque creo que es un recordatorio
de cuáles son las cosas que sí nos tocan y que sí nos unen a todos, ¿no? Creo que cuando hablamos de migración, las fronteras son como la línea que nos lleva a hablar, lo que nos diferencia, lo que nos separa, y sin embargo, voy a decir algo que todos sabemos, pero vale la pena decirlo, ¿no? Estos detalles de la señora que ayuda a una anciana que vive en casa porque ella no puede salir, la enfermera, todas estas historias se están dando en todos los países. Sin importar si estás en la ciudad, si estás en una zona rural, en qué continente estás. Estos puntos que nos unen como personas, para mí, son el camioncito perfecto para transportar toda la otra información que queremos compartir, apelar a la humanidad de cada persona. Yo creo que tenemos, lo repito, esta oportunidad de empezar a cambiar la narrativa y de que nos escuchen, ¿no? A veces lo más difícil cuando cubres migración es convencer a un editor de que tienes en tus manos una historia que vale la pena, aunque no tenga muerte, no tenga deportación, no tenga ilegalidad, etc. Esta coyuntura, yo pienso que nos sirve para normalizar este tipo de historias que hablan de las aportaciones en todo sentido de los migrantes a sus comunidades. Es muy difícil empatizar, que es una palabra que se ha dicho mucho aquí, con una persona que en este momento viene en el maletero de un autobús, o viene cruzando el desierto, o viene en una patera. Es muy difícil. Pero si tú cuentas la historia de alguien que hace 5 años vino en el autobús, vino en la patera, vino por el desierto, y hoy está llevando pan a los vecinos, haces ahí el clic. Y es mucho más fácil que convirtamos el ellos y nosotros en un nosotros general. Muchísimas gracias, Eileen. Para cerrar, una última reflexión. Creo que independientemente de la labor económica o social que desarrollen las personas migrantes, queda claro que son personas esenciales y que lo han sido desde siempre en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y que en estos momentos también pues muchos y muchas de ellos lo están demostrando. Entonces, pues simplemente antes de terminar, les pido a todas y todas si pueden poner por favor su cámara para tomarnos una foto. Nunca antes habíamos tenido una charla LATAM con tantas personas, entonces quiero aprovechar antes de que nos desconectemos, porque ha sido impresionante pues tener este flujo de ideas, este ritmo de conversación. Entonces, como somos muchas personas, vamos a tener que tomar 3 fotos. Entonces, denme por favor 1 minuto. Ustedes, porfa, peínense, sonrían, pongan su camarita. Entonces, a la cuenta de 3, va la primera foto. 1, 2, 3, sonrían. Eso. Ahora, los que están, a ver, Micaela, Iván Osorio, Luis Terán, listos para sonreír. 1, 2, 3, Tatiana. Eso. Y qué impresión. Son muchas, muchas, muchas personas. Belu Arce, Dana, Luis Terán, Tatiana Oviedo, Diana, por si gustan prender su cámara. Vamos a tomar la foto en 1, 2, sonrían, 3. Sonríe, Vero. Eso, fantástico. Muy bien, pues les repito, mi nombre es Jordi Meléndez, soy el codirector de Factual Distintas Latitudes. Entonces, pues encantados de que nos sigan. Síganos en Factual MX o en de Latitudes en Twitter, porque cada semana vamos a estar haciendo este tipo de conversaciones regionales. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Muchas gracias. 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 Gracias.